Sailburua, jaun Andreok, arratsaldeon. Labiren aholku batzordearen bilera amaitu berri dugu. Une honetako egoera epidemiologikoa aztertu dugu eta joan den asteazkeneko presidenteen konferentziaren nondik norakoen berri eman dut. Horrekin batera, gure inguruko erkidegoekin neurri berdintsuak hitzartzeko emandako urratsak ere aurkeztu ditut. Aholku batzordean, datozen orduetan argitaratuko den dekretu berriak jasoko dituen prebentzio neurriak onartu ditu. Dekretu hori bihartik urtarrilaren 28 arte egongo da indarrean. Hauek dira inguruko erkidegoetako gobernuekin partekatu elkarlanean aritu izan ditugun prebentzio neurriak. Bat, jarduera guztiak ordu batetan bukatuko dira. Bi, edukiera 60%koa izango da barnealdeetan. Hiru, ekitaldietan hauek izango dira edukiera orokorrak. Gehienez, 600 pertsona barrualdean eta 800 kanpoaldean. Lau, ostalaritzan, jatetxeetan, gaueko aisialdian, txokoetan eta gazteen lonjetan debekatuta dago zutik kontsumitzea. Bestetik, mahai bakoitzeko gehienez 10 pertsona elkartu ahal izango dira. Bost, barruko kiroletan gehienez 10 laguneko taldeak onartuko dira. Aldagelek 50% edukiera izango dute. 6, urtarrilaren 1 eta 6 establezimenduak ezin izango dira 8 baino lehen zabaldu. 7, urte zahar, urte berri eta erregetako afarietan eta bazkarietan 10 pertsona baino gehiago ez elkartzea gomendatzen da. En la reunión del Consejo Asesor del LABI hemos constatado que nos encontramos ante una ola de contagios que afecta a medio mundo y especialmente al conjunto de Europa. Esta nueva ola se manifiesta mediante una transmisión comunitaria explosiva, que viene potenciada por la irrupción de la variante Omicron, así como por el incremento de la interacción social y la movilidad propia del periodo en que nos encontramos. Las elevadas tasas de incidencia en estos momentos no se trasladan de forma proporcional a la ocupación hospitalaria y de camas UCI, pero aún así se encuentran tensionadas. Este tensionamiento se está evidenciando también en la atención primaria. Ante esta nueva situación, Osakidetza está procediendo a un refuerzo y reorganización de sus recursos humanos y materiales. En este contexto, el 18 de diciembre solicité al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la convocatoria de una reunión de presidentes y presidentas de comunidades autónomas, consejeros y consejeras de salud, directores y directoras de salud pública, con el objetivo de acordar criterios y medidas comunes para el conjunto del Estado. Esta conferencia se celebró el miércoles 22, pero lamentablemente no hubo opción ni posibilidad de contrastar y alcanzar un acuerdo en torno a las medidas que yo había presentado. Antes y después de esta reunión, el Gobierno vasco ha mantenido contactos con los gobiernos de las comunidades limítrofes y del entorno geográfico cercano con el objetivo de aplicar medidas preventivas similares. Esto sí ha sido posible y el decreto que hoy hemos aprobado es reflejo de ello. Buscar esta concordancia en la aplicación de medidas ha sido un criterio rector de la actuación del Gobierno vasco en esta fase. Después de casi 2 años de pandemia, el acuerdo era condición necesaria para la efectividad y la comprensión social de las medidas a aplicar. Las medidas se publicarán hoy en el Boletín Oficial del País Vasco, entrarán en vigor mañana y se mantendrán hasta el 28 de enero. Estas medidas son las siguientes. 1. El horario máximo de cierre para todas las actividades comerciales, sociales y culturales será a la 1 hora. 2. Con carácter general, se fija una limitación de aforos del 60% en todo tipo de establecimientos y recintos interiores. 3. El máximo de personas para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo es de 600 personas en interiores
y 800 personas en exteriores. En recintos con capacidad entre 1.600 y 5.000 personas, el máximo en interiores es de 800 personas y de 1.200 en exteriores. En recintos con capacidad superior a 5.000 personas, el aforo máximo es del 50%, sin perjuicio de que sea de aplicación otro límite determinado en el ámbito estatal. 4. En establecimientos de hostelería y restauración, así como en las discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno, se prohíbe el consumo de pie. Se limitan las agrupaciones de clientes por mesa o grupo de mesas, tanto en interiores como en terrazas, a un máximo de 10 personas. La distancia entre mesas o grupo de mesas será de 1,5 metros. Estas mismas medidas son de aplicación a locales o lonjas juveniles, chocos y sociedades gastronómicas. 5. La práctica deportiva en interiores deberá estructurarse en grupos de hasta 10 personas. Los vestuarios solo podrán ocuparse al 50%. 6. Los días 1 y 6 de enero de 2022, la apertura al público de los establecimientos comerciales o de hostelería y restauración no podrá realizarse antes de las 8 horas. 7. Con carácter de recomendación, se reitera que entre el 31 de diciembre de 2021 y el 1 de enero de 2022, y entre el 5 y el 6 de enero de 2022, los encuentros familiares para celebrar las comidas y cenas navideñas se desarrollen sin superar el número de 10 personas y reuniendo a un máximo de 2 unidades familiares. Testuinguru honetan, argi eta garbi identifikatzen dira birusa transmititzeko 3 arrisku faktore nagusiak. Bat, Omikron aldaeraren kutsakortasun altua. 2, mugikortasun handia eta sasoi honi dagozkion arrisku handiko harreman sozialak. Eta 3, txertoa hartu ez dutenen edo jarraibide osoa ez dutenen eragina. 5 olatu gainditu ditugu eta 6. olatu hau gaindituko dugu. Baina horretarako beste ahalegin bat egin behar dugu elkarrekin. Jakin badakit, ze ahalegina egiten ari den euskal gizartea. Eta txalotu egiten dut ahalegin hori. Eta beste ahalegin bat egin behar dugu elkarrekin. Aurreko 5 olatuen esperientziak erakutsi du igoera epidemikoari erantzuteko eraginkorra izan dela neurri desberdinak betetzea. Gaur onartu dugun dekretuak mugak ezartzen dizkie arriskua ekartzen dituzten gizarte harremanei. Erantzunkizunez jokatu behar dugu eta prebentzio neurriak bete. Nos encontramos ante un contexto con una clara identificación de los 3 principales factores de riesgo para la transmisión del virus: la mayor contagiosidad de la variante Omicron, la alta movilidad y las interacciones sociales y festivas de alto riesgo propias de este periodo, y las personas no vacunadas o con pauta todavía incompleta. La experiencia de las olas anteriores nos ha demostrado que para enfrentarnos a estos riesgos, la mejor herramienta es la combinación de medidas y su cumplimiento. Destaco las 3 medidas más importantes. 1. Vacunación. Debemos continuar con la vacunación de la dosis de refuerzo y con la vacuna pediátrica. Quien pueda vacunarse y no lo haya hecho, debería hacerlo cuanto antes. 2. Medidas de limitación de las interacciones sociales. Medidas como el certificado COVID o las que hoy entran en vigor refuerzan nuestras defensas frente a los contagios. 3. Responsabilidad individual y colectiva en el cumplimiento de las medidas preventivas básicas y en la toma de decisiones sobre lo que debemos y no debemos hacer en nuestra vida cotidiana en las condiciones actuales. Neurriak betetzeko garaia da, izaten jarraitzen du. Osasuna lehenesteko garaia da, izaten jarraitzen du. Eskerrik asko eta ondoren osasun sailburua eta biok zuen galderak erantzuten saiatuko gara. Sí, lehendakari. Bai.
Usted ha planteado una serie de medidas de obligado cumplimiento para la Nochevieja, pero bueno, ya en Nochebuena la situación era epidemiológicamente complicada y se alegó que no había competencias o que había competencias limitadas para adoptar estas medidas. ¿Cuál ha sido el cambio de criterio? ¿Qué competencias han encontrado que no existieran entonces? No, quiero recordar que en la llamada conferencia de presidentes celebrada el pasado día 22 se adoptó al día siguiente en Consejo de Ministros celebrado de manera extraordinaria una medida que era la que yo venía propugnando y reivindicando desde hacía meses, cuál es el uso obligatorio de la mascarilla en el exterior. Y sobre esa medida es sobre la que no tenemos competencia, además de otras medidas como podrían ser toque de queda. No tenemos competencia sobre esas cuestiones. Y es por eso por lo que yo abogaba también, y no solamente yo. Quiero insistir en que desde semanas antes a la celebración de la llamada conferencia de presidentes, la propia Sailburu, la propia consejera de Salud, ha ido planteando estas mismas medidas en los diversos ámbitos de encuentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La semana pasada, como digo, se adoptó la decisión del uso obligatorio de la mascarilla en exterior y, dicho eso, nosotros hemos adoptado las medidas sobre las cuales tenemos competencia. ¿Ahí? 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 Sí, una vez más hay un colectivo que se siente señalado con las medidas. No sé qué les tendría que decir y supongo que esperan que se puedan producir recursos ante estas medidas que se van a adoptar. No sé cómo va a obrar el Gobierno vasco. Y quería que nos aclarara también una medida que tiene que ver con los aforos. Entiendo por lo que ha explicado que en principio fútbol y baloncesto y otros deportes que pueden reunir, o se pueden desarrollar en estadios de más de 5.000 asientos, no se van a ver afectados por estas medidas, ¿o sí? En relación a la primera cuestión, supongo que se refiere al sector de la hostelería y la restauración, aun cuando en las medidas hay otros sectores también afectados, de la misma manera que el sector de la hostelería y la restauración. Hablamos de todo tipo de actividades comerciales, sociales y culturales. Por lo tanto, no es solamente un sector el que se ve afectado, sino que hay diversos sectores que se ven afectados y todos son motivo de preocupación y de ocupación del Gobierno vasco. Y en este sentido quiero recordar que ya esta misma mañana hemos anunciado que mañana, miércoles, se celebrará una reunión entre el Gobierno vasco y representantes del sector de la hostelería y restauración para abordar también estas situaciones que se puedan dar como consecuencia de las medidas que nosotros planteamos en este decreto que acabamos de aprobar. En todo caso, yo quiero insistir ante la ciudadanía en general que nuestra prioridad es garantizar la salud pública y la vida de las personas, que sabemos cuáles son las circunstancias que se dan también, tanto en exteriores como en interiores. Nos preocupa además muy especialmente la salud de las personas más vulnerables. Nos preocupa también que las medidas que adoptemos sean equilibradas y que sean eficaces. Por eso es por lo que no solamente planteamos estas medidas en orden a ese objetivo, sino que también tenemos en consideración las consecuencias que se puedan derivar de estas medidas y atender, por lo tanto, a los sectores que puedan verse perjudicados. Nos preocupa, en todo caso, dar la vuelta a la situación actual y en eso estamos concentrados, fundamentalmente. Con respecto a la segunda pregunta, en opinión del Gobierno vasco, ningún evento celebrado en recintos con capacidad superior a 5.000 personas debería superar el 50% de aforo. Ahora bien, tenemos un precedente que nos condiciona. Quiero recordar también que el pasado 14 de septiembre, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón al recurso presentado por la Liga de Fútbol Profesional y nos obligó a establecer un límite de aforo determinado en el ámbito estatal, distinto al establecido por el ABI. En este sentido, también comunico, si no lo saben ustedes, en todo caso, que la ciudadanía sepa que para mañana hay convocado también una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
para lo cual en el orden del día fijado está el punto planteado sobre aforos también en recintos deportivos. Quedamos a la espera de lo que pueda ser la decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sí. Perdón, y una cuestión más ligada a los aforos. Con este planteamiento, la cabalgata de Reyes no se podría celebrar, entiendo. No, sobre este particular ya nos hemos pronunciado anteriormente al día de hoy en las recomendaciones que hemos comunicado socialmente, no en el día de hoy, sino anteriormente al día de hoy, insisto, antes, por lo tanto, del día de Nochebuena, con motivo de la celebración de Olencero, María Dominguí, y no solamente las cabalgatas de Reyes. Creo que me he expresado también hasta el momento sabiendo de lo que es el esfuerzo no solamente de la ciudadanía, sino de sus representantes institucionales, y en este caso de los ayuntamientos, que desde meses atrás o desde semanas atrás han venido también planteando o programando actividades, y sí he dicho, y lo reitero, cada uno sabe en qué situación está su municipio, si está en una situación de riesgo o no. Y creo que en Euskadi, la radiografía, la fotografía de la geografía en Euskadi es suficientemente significativa para que cualquier responsable institucional sepa qué es lo que puede o no puede hacer o qué es lo que es recomendable o no recomendable hacer. Perdón, Lehendakari, pero ¿no entraría la casuística de la cabalgata en el punto 3 que nos ha descrito? El máximo de personas para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo en exterior sería de 800. No, pero saben ustedes que las cabalgatas no están pensadas para celebrarlas en un recinto cerrado, aunque cuando sea abierto. No es un recinto cerrado, por lo tanto no es posible medir el grado de personas que puedan estar visualizando una cabalgata que tiene un recorrido. Bai, lehendakari, arratsaldeon, ostalaritzaren gaiari heldu nahiko nioke, bihar bilera esan duzu, segurutzat jo liteke, legitea aurkeztuko dutela, laguntza zuzenak eskatzen ari dira hori. Mahai gainean egongo da, Jaurlaritza laguntza zuzen horiek emateko moduan dago, eta bigarren galdera bat, biharko lurralde arteko batzordea edo bilera aipatu duzu, mahai gainean aforoen gaiaz gain, 40 aldia edo kuarentena mozteko, laburtzeko aukerari egongo litzateke, eta jakin nahiko nuke Jaurlaritzak nola ikusten duen hori. Lehenengo galderari dagokionez, jakitun gara neurri bakoitzak bere ondorioak dakartzala. Eta zentzu horretan, ondorio batzuk dira guk helburu gisa ditugunak, eta ondorio baikorrak izan daitezkenak gizarte osoarentzat, osasun publikoari atxikituta diren helburuak, eta beste ondorio batzuk izan daitezke ezkorrak sektore profesionalengan izaten duten eraginagatik. Zentzu honetan badakigu ostalaritzaren gan ze eragina izaten den, baina ez da bakarrik ostalaritzaren gan dutena. Badira beste sektore batzuengan ere eragina dutela gure neurriek. Ez bakarrik geureak, guztien neurriek. Eta horrexegatik planteatzen ditugu jarduera, merkataritza jarduera, edo gizarte jarduerak, edo kultur jarduerak. Hainbat sektoretan dituelako eragina, edo duelako eragina guk onartutako dekretuak. Baina, ostalaritzaren orain arte ere, izan egin duelarik, bada guk ere erantzun bat eskaini egin dioguna, ostalaritza sektoreari, eta beste sektore batzuei ere. Kontutan daukat, joan den astean bertan, onartzen genuela Gobernu Kontseiluan 10 kirol talde profesionalentzako diru laguntza. Koronavirusaren aurrean hartutako erabakien eraginagatik. Beraz, sektore guztiak ditugu kontutan, eta ostalaritzarena ere bai. Eta orain arte laguntzak egon diren bezala, bihar izango dan bileran, ostalaritzako ordezkaritzarekin horretaz ere hitz egingo da, eta ez daukagu bat ere zalantzarik gure ekarpena egin behar baldin badugu, ondorio eskorrak diren sektorei laguntzak eskaini ahal izateko bere neurrian. Bigarren galderari dagokionez, nik uste dut nik baino hobeto sailburuak erantzungo dizula 40 aldiari buruz dagokilako.
Bai, arratsaldeon ni dakidala eta biharko eguneko gai zerrenda ikusita gai hori ez dago, espreski adierazita behintzat, ez baldin bada eta jorratzen orokor bezala ditugun gaietan zelan dan bilakaera epidemiologiakoa edo txertoen inguruko berriak eta horrelakoak. Izatez, dena dela hori jorratu iten lekuan osasun publikoko batzarretan izaten da, osasun publikoko zuzendaritzek izaten dituzten batzarretan, eta hortik etortzen da bai egokitzapena estrategian, baita gero izatekotan gure erkidegoen arteko batzarrean ezer adostu behar izana. Beraz, momentu hauetan horren inguruko berririk ez dago, litekeena da, eta hori ikusten ari gara zenbait idazkera zientifikoetan edo idazlanetan agertzen hasia dela, baina ez dakit oraindik ere nahiko evidentzia zientifiko egongo diren edo ez. Guk gure aldetik beti egin izan dugun bezala irizpidea horri baldin bada edo hori baldin balitz osasun publikoko batzordeak aldatuko lukeena, gero horrela aplikatu izango genuke beti egin izan dugun bezala, beti irizpide zientifikoei jarraituaz. Bai, lehendakariarentzat galdera. Bai. Oraingoan dekretua argitaratuko da, Auzitegi Nagusiko epaileei baimenik eskatu gabe. Ez dakit Jaurlaritza helegiteen beldur ote den, eta kasu horretan noiz iritsiko ote liteken balizko helegite bat, edo horren inguruan kezka dauka Jaurlaritzak? Ez, beldurra ez, eta kezkarik ere ez. Eta kezkarik ere ez, azpimarratu nahi dudalako zein den gure helburua. Eta helburua osasun publikoarena da. Osasun publikoa bermatu egin ahal izatearena. Bai norbanako bakoitzarena eta baita gizartearena osoan hartuta. Beraz, edozein hiritarrak dauka eskubidea helegitea aurkeztu egin ahal izateko, eta orain arte ere aurkeztuak izan egin dira, eta hor daude ebazpenak. Ez da bakarrik guri dagokigula, ez da bakarrik Euskadiko autonomia erkidegoan gerta daiteken edo zer, beste autonomia erkidegoetan ere gerta daiteke edo estatuan ere gerta daiteke. Beraz, errealitate bat izan daitekelarik, ez da ez beldurrik, ez kezkarik. Gure helburu bakarra da osasun publikoa bermatu egin ahal izatea, bai norbanako bakoitzarena eta baita herri guztiarena edo gizarte osoarena. Besterik? Bai. Sí, hubo un plan inicial que usted llevó a la conferencia de presidentes con horarios más reducidos, a las 9 de la noche y a las 11:30 de la noche para los días señalados, digamos, de las fiestas navideñas. Esta opción ha quedado descartada. Entiendo que es por buscar el consenso con el resto de comunidades autónomas, o si no, ¿cuál sería el motivo? Efectivamente, hemos priorizado el trabajo conjunto entre las comunidades autónomas, entre todas las comunidades autónomas. Insisto también en que este trabajo venía dándose antes de la celebración de la conferencia de presidentes y ha sido posteriormente cuando hemos podido alcanzar un acuerdo. Nosotros hemos dado todos los pasos, hemos hecho propuestas al Consejo Interterritorial, hemos planteado la solicitud de la conferencia de presidentes, hemos presentado la propuesta a todas las comunidades. Y nuestro planteamiento antes ya venía siendo secundado, pero no fue secundado en la conferencia de presidentes, curiosamente, y ahora sí ha sido. Hemos puesto en común y en el mismo tiempo medidas similares de horarios, de aforos y también otras limitaciones. Creo que esto es lo más importante, siendo que además estamos en un periodo estacional diferente al de otros periodos en el año. También el periodo veraniego es un periodo diferente al del resto de periodos en el año. Periodos diferentes en cuanto a lo que es la interacción social mayor entre personas de diferentes ámbitos geográficos, o periodo también diferente en cuanto a lo que es la movilidad, precisamente por esa razón. En todo caso, nosotros planteábamos una serie de medidas, hemos trabajado conjuntamente con otras comunidades autónomas. Entendemos que las medidas que se han alcanzado en muchas comunidades autónomas gracias a este trabajo conjunto son similares y hemos priorizado esta cuestión frente a otras que pudieran haber sido motivo de las medidas que presenté en la conferencia de presidentes.
Sí, lehendakari, de cara a la celebración de algunos eventos culturales que se van a, o conciertos, por ejemplo, que están previstos en los próximos días, ¿cuál es la instrucción? ¿Qué es lo que deben hacer los organizadores? Por ejemplo, mañana en el velódromo de Anoeta está previsto un concierto con miles de asistentes. ¿Qué va a pasar con este tipo de acontecimientos? Pues primera obligación, guardar todas las medidas, cumplir con todas las medidas. Para eso establecemos el decreto. Y segundo, supongo que tendrán contempladas también con las casas aseguradoras de los conciertos o de las programaciones planteadas por parte de promotoras de iniciativa privada, como también lo puedan tener con los ayuntamientos de los municipios en los que se celebran este tipo de eventos. Pero por ello, porque preservamos o porque intentamos preservar la salud pública, es porque planteamos estas medidas que son de obligado cumplimiento por parte de todas y de todos. No se van a poder hacer como están previstos, desde luego, ¿no? Yo no sé cómo están previstos. El velódromo de Anoeta lleno. No, tiene un aforo que tiene que cumplir, y tiene un horario que tiene que cumplir, y tiene unas medidas preventivas que tienen que cumplir. El uso de la mascarilla de manera obligatoria en interiores, la no celebración de actos que tengan público en pie, son cuestiones que están contempladas. Y no solamente el concierto de mañana, sino todos los conciertos que se den hasta el día 28 de enero. Bai. Eta hildo horri eutxiz, aire libreko ekitaldiekin, San Sebastianak esaterako, Donostiko udaletxeak erabaki beharko du. Berak eta danborrada antolatzen duten konpainia guztiekin. Begira, ze kuriosoa da, gaur dekretu hau onartu baino lehenago eta gaur baino egun batzu lehenago badira ja danborrada batzuk edo konpainia batzuk zeintzuk erabaki egin duten bere kabuz bertan bera ustea Donostiko egunean danborrada bezala agertzea. Bakoitza jakin behar du, zein den bere erantzunkizuna. Besterik? Besterik ez bada, eskerrik asko. Ondo izan, urte berri on.